la Revolución Mexicana. Hay que entender la historia de este país desde 1910 para saber qué realmente fue. Como sabemos, esta lucha empezó en ese mismo año entre la clase alta y media para tener un poco de igualdad. Madero asumió la presidencia, a Estados Unidos le agradó eso y empezaron a tener unas alianzas con él. Sin embargo, cuando Huerta asumió la presidencia y se la arrebató a Madero, a Estados Unidos dejó de tener un poco de comunicación con el país. El ministro británico, por otra parte, confió en el liderazgo de Huerta, así que salió con ellos. Huerta fue un tanto importante en la economía, puesto que gracias a él se tenían los intereses de los obispos, hombres de negocios y banqueros, lo cual era un movimiento muy anti-estadounidense, por lo que se puede llegar a pensar que Estados Unidos también tomó alianzas con ellos por ese mismo proceso. Eventualmente, Carranza tomó la presidencia, y como siempre, hubieron varios obstáculos, entre ellos está la doctrina de Monroe, el aumento del ejército a 100,000 hombres, entre otros. Zimmerman le propuso eventualmente una alianza a Carranza. Sin embargo, Carranza no le dio mucha importancia y lo dejó en el pasado. También las compañías petroleras norteamericanas no se limitaron a protestar contra la ley fiscal que se había implementado. González y Treviño huyeron de la capital y denunciaron a Carranza. Finalmente eso fue conocido como el golpe que destruyó al gobierno. Eventualmente, Huerta nombró a Treviño ministro de la Industria y Comercio, lo cual le hizo para poner a raya un poco a la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, la presidencia de Calles. Con la presidencia de Calles hubo varios programas económicos, y él creo supo cómo administrar y cambiar ciertos cambios para que pasara algo bueno. También pasó la cristiada. Sin embargo, se le pidió al gobierno que hiciera un pacto con la iglesia para que lograran calmar un poco la situación. Finalmente llega a México León Trotsky. Cuando llegó, como sabemos, bajo el gobierno de Cárdenas, el salario mínimo superó una inflación. De igual manera, sabemos que los sinarquistas recibían probablemente un poco de ayuda económica por parte de las empresas para cubrir un poco lo que se trabajaba. Recordemos que todo esto pasó bajo un gobierno de Cárdenas. No olvidemos tampoco que la colaboración económica de otros países fue básicamente para cambiar las costumbres mexicanas que se tenían desde el principio. Por ejemplo, tomamos Estados Unidos, que absorbió el 90% de las exportaciones mexicanas, como contamos el petróleo en 1940. De igual manera que el suministro del 90% de las importaciones en 1944. Como bien sabemos, México ha cambiado a lo largo de la historia y hemos tenido a varios presidentes en lo que llamamos el México contemporáneo. Empezando por Ruiz Cortines, quien en 1954 evalúa el peso y lo fija en 12.50. Y de esta manera nos damos cuenta que inicia el periodo de crecimiento económico llamado desarrollo estabilizador. Posteriormente, en 1960, Adolfo López Mateos estatiza la industria eléctrica mediante la compra de acciones a las empresas extranjeras, y esto ocasionó que la industria mexicana siguiera padeciendo problemas estructurales. En el siguiente sexenio, Gustavo Díaz Ordaz crea nuevas empresas y organismos estatales como lo son los aeropuertos y los servicios auxiliares. Pero en 1968, como ya sabemos, se desarrolló un movimiento estudiantil donde profesores y estudiantes querían más estabilidad económica en sí, pero se vieron obligados a tener un final trágico que ya todos conocemos. Después de una serie de gobiernos priistas, llegó el PAN, empezando por Vicente Fox, egresado de la Ibero, quien ganó las elecciones en el año 2000, y que durante su periodo logró mantener un equilibrio en cuanto al dólar, por lo que logró tener un poco más de equilibrio económico. Eventualmente su sexenio acabó y llegó el de Felipe Calderón. Los civiles que se han hecho con el control del aparato de gobierno, el Estado mexicano, que afirma ser el heredero de la revolución y en la práctica monopoliza los instrumentos del poder, durante los años 60 México consiguió mantener el nivel de crecimiento y a pesar de darse en el país uno de los aumentos de población más rápidos del mundo, alcanzó una sólida tasa de crecimiento.
A estos resultados se les llamó el milagro mexicano. Combinación ejemplar de progreso económico, estabilidad política en una región del mundo en vías de desarrollo. Sin embargo, México encontró límites en el proceso de industrialización, de sustitución de importaciones. Ejemplo, el progreso fue claramente menor en el sector de bienes de capital, tecnología y maquinaria pesada. A consecuencia de ello, la explotación industrial en México continuó requiriendo cantidades considerables de productos importados, los cuales solo podían pagarse por medio de las exportaciones. A pesar de la búsqueda de la autosuficiencia, México continuó perdiendo el comercio internacional. Durante los años 60, México empezó cautelosamente a pedir capital prestado en el extranjero, y en 1970 el país tenía ya una deuda acumulada. Gobiernos posteriores fueron más despilfarradores. A medida de la deuda continuó aumentando, los costes serían penosamente obvios. Por estas otras razones, la política de la industrialización, de sustitución, de importación, condujo a la distribución progresivamente desigual de la renta nacional. El resultado final fue que el sector industrial de la nación se hizo ineficiente y poco competitivo.